We fight for Sigma! Muy buenas, legendarios, bienvenidos a este nuevo podcast que estamos haciendo aquí con mi compañero Capitán Mordigan. ¿Qué tal estás, tío? Pues bien, aquí con nocturnidad y alevosía preparado para una sesión de peligroso y sombrío viejo mundo. Eso es. Bueno, esto va a ser una nueva iniciativa que vamos a tratar un poco de hablar de el sistema de rol, Warhammer Roll cuarta edición o Warhammer Roll más o menos. No solamente el sistema de cuarta edición, todo lo que rodea al rol de Warhammer, ¿vale? A mí me gustaría hablar un poquito de The Old World, del último que ha salido, pero bueno, lo iremos viendo conforme pasen los capítulos. Va a ser una cosa muy extendida, así que hoy vamos a hablar un poquito solamente sobre lo que es... vamos a tratar diversos temas, pero bueno, vamos a hablar un poco del estado en el que está un poco tanto la edición como el juego de Warhammer Roll, ¿vale? Bueno, antes de nada, que sepáis que Capitán Mordigan está colaborando en otro canal, en la sección de... ¿cómo se llama la sección, perdón? Pues el Rincón del Viejo Mundo se llama. Efectivamente. El Rincón del Viejo Mundo. Lo tenemos un poco parado en el canal de Friki Vetusto. Tenéis acceso a un listado a una lista bastante interesante. No porque lo diga yo. Lo es. De vídeos donde se analiza un poquito de la cuarta edición, desde que la cogí con ganas hasta ahora. Lo tengo un poquito parado, pero bueno, oye, a raíz del empuje que entre otros me da mi compañero Pumu, pues hay que retomarlo porque se vienen cosas muy interesantes, tanto para cuarta como para el resto de juegos basados en las licencias de Warhammer. Eso es. Os dejaré el canal de Friki Vetusto por la descripción, ¿vale? Para que podáis echarle un ojo a esa lista que nos comenta. Y bueno, pues no vamos a perder más tiempo en esta noche. Como bien dice mi compañero. Y bueno, teníamos varios puntos a tratar. Ya sé que el juego no acaba de salir, ¿vale? Ya llevamos un par de años de bagaje, pero bueno. El primer punto que tenemos era sobre la recepción y la comunidad actual que hay en el juego. Después de este par de años, yo creo que ahora la comunidad está bastante cohesionada, bastante activa, con todo el plantel de suplementos que tenemos, que ya es imposible de jugar con todo, evidentemente. ¿Cómo ves tú el punto, Capi, en el que está la comunidad ahora, después de no sé cuántos años llevamos realmente de cuarta edición? ¿Como 5 o así puede ser? Y 8 también. 8 también. Bueno, pues 8 más a mi favor. También. Sí. Es que además, fijaros, lo que es el principio de la cuarta fue en el 2016, en una feria de licencias que hay, una expo de licencias que hay en Las Vegas. Bueno, se celebró en ese año, Las Vegas. Es la exposición de licencias del año 2016. Ya sabéis que a Games Workshop otra cosa no, pero encontraron el toque de decir, yo para qué voy a hacer algo cuando lo puedo hacer otras personas y cobrar doblemente por ello. Y entonces pues dijeron, pues vamos a ver qué hacemos con la licencia del juego de rol, porque ya sabéis que antes de Cubicle 7, que fue finalmente el que se llevó el gato al agua, estaba la gente de Fantasy Flight con la tercera edición, ¿vale? Y como eso se quedó parado, pues hasta que volvieron a relanzar la cuestión, pues bueno, estuvieron buscando licenciatario. Una cosa curiosa que no suelo contar, pero que me pareció interesante por el devenir de la línea, es que Modiphius estuvo también en Delajo. O sea, estaban peleando entre los británicos de Cubicle 7, que por aquel entonces estaban en UK, y después pegaron el salto a Irlanda, y los de Modiphius, y al final se lo llevaron Cubicle 7. Pero claro, todo eso fue, me imagino, durante esas reuniones y tal. De hecho... ¿Cubicle 7 son de Reino Unido exactamente o son irlandeses? Antes sí, eran del Reino Unido, pero después... Es que hay una cosa muy curiosa en Irlanda. Hay determinadas empresas que no pagan impuestos. ¿Ah?
o pagan muy poquito. Entonces, como paraíso fiscal, Ah, vale. pues, pues no hay color, no hay color. De Vale, todas ya formas, el equipo entiendo. creativo es irlandés. O Sí, sea, sí. McDowell, Murphy, etcétera, son irlandeses. Sí, Fundación Pero ellos, 2006 Irlanda, estoy viendo aquí correcto, sí. sí, sí, sí. El tema es que ellos al principio tenían los cuarteles generales en el Reino Unido Ujú. y después ya dijeron, bueno, pues vámonos a Irlanda, lo llevamos todo. Claro. Llevaron toda la producción a Irlanda, porque además recuerdo que hubo una venta especial de los mapas que se ofrecían antes, que ya no se han vuelto a ofrecer, diciendo que vamos a vaciar todos nuestros almacenes porque nos vamos para allá, Ujú. para, para la Isla Verde. Y a partir de ese momento, pues operan desde allí. El, También ha habido un montón de movimientos muy curiosos de gente, porque recordemos que al principio la cuarta edición estaba liderada creativamente hablando por Andy Lowe, que es un histórico desde segunda edición. Sí. Andy Lowe se fue pues en el 2019, prácticamente. Después, también otros históricos de Workshop, como Graham Davis, que a nosotros, vamos, pongo la mano en el fuego, que a Pum y a mí nos fascina su trabajo, es un tío Completamente, sí. extraordinario. Pues él, cuando terminó la edición del director del Enemigo Interior, dijo, pues hasta que hemos llegado. Y entonces entregaron la batuta a Matt Dowell y a todo su equipo. Aunque sí que es cierto que, por ejemplo, en algunos suplementos, si quieres después comentamos, como por ejemplo los de los enanos, pues entra en juego clásicos como Alfred Núñez, ojo, que es uno de los escritores favoritos de la primera edición, o T.S. Luikart, que también trabajó en segunda, o sea que entre todos se conoce, Entre todos, no va a sí. faltar nunca talento. Sí, sí, sí. Bueno, ya después de tantos años tienen que tener un grupo de WhatsApp entre todos ya, ¿no? Pero si es que además es súper curioso. Además, tú lo explicaste en un vídeo, Sí. que Warhammer, el juego de rol de Warhammer está intrínsecamente separado de Games Workshop, porque Games Workshop no lo quiere, no lo quiere, no le da cariño. No por nada en concreto, sino porque, claro, le vino todo el aluvión. De repente se encontraron con que 40.000 les exigía muchísimo y se notaba en primera que les exigía tanto que ya no podían dedicarse a los juegos de rol. Hicieron, de hecho, una editorial que era Flame al principio para ver si podían más o menos coordinar las cuestiones, pero después dijeron, no, esto necesitamos licenciarlo a gente que esté interesada en trabajar en estas cuestiones, porque a nosotros no les daba la vida. Sí. Yo me imagino a estos locos pirados, que además tienen una cara de locos, ahí diciendo, si es que no nos da la vida, tío, ya no podemos hacer las cosas que nos gustaban de antes, ahora tenemos que trabajar en serio. Sí, los de Game Workshop les dieron la licencia a estos y dijeron, ahí lo lleváis, llevadlo como buenamente podáis, mientras a nosotros nos llegue lo nuestro, allá vosotros. Sí, 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 y es súper curioso porque la primera edición es un puto caos, Ya. es terrible. Editorialmente hablando, es con diferencia la peor. Sí que es cierto que es el germen de este joven concreto nuestro, es el germen y además el paradigma, ¿no? Pero como edición es un caos, ¿eh? O sea, se habla mal de tercera, pero es que primera, para engancharla y para entenderla, tienes que hacer un máster. Ya. Y hablando de reglas y todo esto, bueno, siempre se ha dicho desde que ha salido con la cuarta edición, hay un término en inglés para esto, finlines o algo de esto, para reglas engorrosas, que requieren de mucho estudio y todo, y siempre ha estado sobrevolando esas críticas en esta cuarta edición, que si es una edición muy lenta, que si tiene muchas reglas, yo siempre he dicho que tiene infinitos modificadores a tener en cuenta hasta que llegas a la última cifra de lo que sea, tienes que pasar por muchas pequeñas fases, con muchos modificadores a tener en cuenta, ¿me entiendes, no? Y hasta llegar a la última cifra que necesitas para el daño, o vete tú a saber lo que sea, pasas por muchos pasos. Y eso enfanga mucho el sistema. Aunque yo creo que no es tanto, pero bueno, eso es lo que se dice. ¿Tú crees que ya que eso ya se ha superado? ¿O que la gente sigue teniendo
sigue estando un poco ahí en ese punto. Pues fíjate si está en ese punto, que es falso. Os voy a explicar por qué. Sí, yo creo que sí. A ver, no estamos diciendo que sea fácil, pero tampoco es tanto como lo pintan. Es un conjunto de reglas completo. Es decir, tú aquí tienes un conjunto de reglas que aspira a la simulación, al simulacionismo. Efectivamente. Es decir, a recoger diferentes cuestiones relacionadas sobre todo con los desafíos y con digamos, la resolución aleatoria de determinadas cuestiones. Pero también es cierto que como todos los sistemas conceptuales, es un sistema compartimentado. Es decir, tú puedes utilizar lo que quieras. Y de hecho, esa capacidad de modulable ha permitido que, por ejemplo, se tenga una evolución a una edición, entre comillas, 4.5, sin que el corpus de reglas base se vea alterado. Es decir, tú, por ejemplo, que te parece, por ejemplo, el tema de los SL complicado, o el tema, que es una cosa que a mucha gente pues, le cuesta, las matemáticas que se tienen que hacer cuando tienes un SL negativo Sí, y el SL negativo del contrario es menor y tú crees y estás ganando. Es una cosa que a mí me parece fascinante, que incluso perdiendo puedes superar un desafío. efectivamente. Eso me parece increíble. Sí, 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 la comparativa. Lo puedes modificar con una regla súper sencilla, que es la regla de los niveles de éxito simplificados. Es decir, que solo la diferencia entre tu dado y lo que es el nivel de habilidad, etcétera, que lo está utilizando gente en partidas y funciona muy bien. Y de hecho funciona muy bien de cara a hacer cosas como, por ejemplo, eso que en los sistemas porcentuales suele ser un lastre, que es el tema de los porcentajes muy elevados. Es decir, cuando tú dices, joder, si yo tengo un 80%, voy a fallar, dice, no es cuestión de que falles o no, sino es cuestión de que seas mejor que tu contrario. Claro. Entonces, claro, esas cuestiones, ese cariz está amparado por un sistema que tú puedes modificar a tu gusto y al gusto de tu mesa. Y te quedas con lo que tú quieres. Sí. Con lo que tú quieres. Lo que pasa es que hay mucha gente, en esto del rol yo me he encontrado con mucha gente oficialista por las reglas, que si está en el libro lo tienes que usar. Y ya está. Y si perdemos media hora, 45 minutos en ver una mecánica y aplicarla como es debido, los perdemos. Pero se tiene que hacer así. ¿Sabes? Ese tipo de gente que existe y no pasa nada, ¿eh? Pero ocurre. Yo para mí es un sandbox, o sea, lo que tú dices, completamente modulable. Yo me quito un montón de reglas que no me interesan, o si veo que en mitad de las partidas presenciales que hacemos vamos a perder media hora, lo hacemos así, mucho más rápido, lo consensuamos entre todos. ¿Os parece más divertido, más sencillo? Adelante, vamos con ello. Y ya está. Sí, sí, y además, por ejemplo, una cosa, los sistemas de resolución, a ver, Warhammer, por ejemplo, está pensado para campañas. No está pensado para, no es un juego pensado para una partida de una sesión impactante en el sentido de que el riesgo sea una nota predominante, porque las metamonedas están en juego y con el sistema de creación de personaje base, pues claro, pues tú, digamos que los personajes puede que se sientan digamos, empoderados como para que una partida de una sesión o con las que se juegan en jornadas pues pueda resultar desafiante, pero incluso eso también es opcional. Tú puedes perfectamente determinar que el número de metamonedas que se entregan a los jugadores sean de un tipo específico y funciona bien. Si por ejemplo, es más, incluso como como cualquier persona puede comprobar con The Old World, si tú coges, por ejemplo, ahora el sistema simplificado de metamonedas que tiene, por ejemplo, Imperium Maledictum, que es lo más cercano a cuarta edición moderno que hay ahora, Sí. ese funciona 100% en cuarta, tal y como lo está configurado ahora. Con las mismas reglas, tú lo introduces en tu partida de cuarta edición y funciona de lujo. ¿Por qué? Porque un sistema modulable te permite hacer esas cuestiones sin que se rompa por todos los lados. Mira, yo estuve, bueno, estas últimas Free Wars de septiembre, este evento que se hace sobre miniaturas y el hobby, ya sabéis, estuve mastereando a varias personas que no hayan jugado nunca a Warhammer ni a juegos de rol.
los primeros 20-30 minutos, cuando les expliqué el tema de los positivos y negativos y de calcular la diferencia, al principio como que no lo pillaban, pero a la cuarta o la quinta tirada estaban funcionando. Pero es que es así, o sea, desde fuera parece que se ve como un muro infranqueable, pero en cuanto lo pillas, yo no he sentido necesidad de hacer nunca lo de las reglas simplificadas de nivel de éxito. Aparte porque pierdes lo de que aunque falles el chequeo, puedes seguir ganando por la diferencia que estábamos hablando y que, joder, que lo de la diferencia de negativo y positivo, que es una operación matemática de primaria, o sea, tampoco vamos a hacer, ¿sabes? El más menos negativo y todas esas cosas, que es pierdes 2 segundos de tus neuronas para que trabaje en un momento y ya está, ¿sabes? O sea que tampoco es una cosa de llevarse las manos a la cabeza, ¿no? No, no, no. Y de hecho hay una cosa súper curiosa del sistema de cuarta, es que con una única tirada te permiten obtener hasta 4 resultados diferentes. Te permite conocer un éxito simple o un éxito complejo, es decir, niveles de éxito. Te permite tener aciertos con consecuencias o fallos con consecuencias. Es decir, incluso tienen un propio, fijaros hasta qué punto llega, que hay un propio oráculo. Es decir, determinar en base a tu resultado acciones a futuro o consecuencias de un desarrollo, un evento a futuro, gracias a los niveles de éxito. Después te permite obtener la tirada de daño con los mismos dados y la localización. O sea, es que tienes de todo. Tienes un montón con una sola entrada tienes una cantidad de salidas espectaculares. El- lo demás, pues ya te digo, viene asociado a la modularidad. ¿Vale? Sí. Y si, por ejemplo, dices, quiero tener ese nivel quiero evitar el acto un poco tonto de que si fallo tengo que volver a tirar, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, esa cuestión extraña en la que nos encontramos a veces en segunda, de que fallo, el otro falla, como si estuvieran, digamos, eh, atizando al aire continuamente en vez de obtener o sea, en vez de impactar a tu contendiente, sobre Sí, todo en las peleas cuerpo a cuerpo. sí. Además, creo que lo has dicho Y antes y coincido contigo que está mucho más pensado el sistema para una campaña, o sea, para una carrera a larga distancia, de ver hasta dónde llegamos, un maratón, de ir gestionando bien el personaje, el inventario y todas las habilidades, que si los talentos, etcétera, a realmente un one shot o una aventura corta de 2-3 sesiones, que a lo mejor eh, hay otros sistemas más idóneos para eso, si solamente te interesa eso. Este es un juego, yo creo, también más pensado para la larga distancia, la campaña de larga duración. sí, sí, además desde su propia concepción. Porque las primeras partidas de Warhammer sí que es cierto que eran partidas cortas, pero la gran primera partida, la primera edición de aventura fue el enemigo interior. O sea, ellos se lanzaron directamente. De hecho, hasta yo recuerdo que Games Workshop tenía, cuando se encargaba de la edición del juego, tenía hasta un departamento de consultas sobre las campañas. Es decir, tú Qué le bueno. mandabas una carta preguntando. Sí, sí, le mandabas una carta. Aparece en el Warhammer City, el de City of Chaos de Middleham, en la pantalla, en la página donde salen los créditos. Que además ahí salían antes fotos de los creativos y tal, con esa cara de locos ochenteros. Salía abajo una dirección de departamento de campañas, que era Hostia, una qué bueno, dirección tío. donde tú mandabas tus cosillas, como antaño no había internet, bueno, había, pero no, no del modo en que lo conocíamos como es ahora. Pues tú le mandabas tus cuitas y te decía, porque tenían tal cacao maravillado en sus múltiples ediciones que, claro, dices tú, bueno, si tenéis alguna duda, nos preguntáis, chicos, que estamos aquí para ayudaros. O sea, que tú entonces tú piensas también que no es tan difícil este sistema, que no es tan engorroso. Tú estás a tope con el sistema. Sí, sí, sí. Y más cuando se han limado las cosas que estaban mal. Ujú. Las cosas que estaban mal porque o no habían llegado, o sea, o no se habían pensado lo suficiente, no se habían probado lo suficiente. Yo creo que hay algunos aspectos que se nota que se introdujeron un poquito deprisa para llegar a sacarlo cuanto antes. Porque pensad que, joder, si del 2016 al 2017, que es cuando se edita, bueno, 2018, perdón,
hay 2 años. Entonces ahí ya estaban en marcha y tal. Que es como, por ejemplo, el tema de los críticos. Ahora los críticos, gracias al suplemento a las armas, pues están mucho más estructurados, tienen mucho más sentido, y no y son más entendibles. Y, por ejemplo, el tema de la ventaja, que es probablemente una de las reglas de cuarta que más se han esquivado en algunos grupos. Que la ventaja en ocasiones desestabilizaba demasiado el enfrentamiento. A mí me han dicho que hay gente que incluso no la utiliza. Me parece increíble. Sí, yo al principio no la utilizaba. ¿Tampoco? Joder. No. Increíble. Yo no la utilizaba. En mi grupo porque es algo me di cuenta- impensable. O sea, es que estamos todos. Dame la ventaja, como. Es que, claro, tú piensas, por ejemplo, que con la ventaja, puedes perfectamente obviar otros subsistemas. O, por ejemplo, el tema en los críticos, etcétera. Bueno, digo, bueno, si yo con la ventaja obtengo ya directamente críticos sin necesidad de hacer heridas adicionales, pues yo ese salto de tener que mirar una tabla y tal, que a mí particularmente es lo que me gusta por las consecuencias Son cómicas súper que has locas. hablado. Es genial la tabla. Las consecuencias cómicas de la narrativa emergente, de, oye, pues mira, macho, ¿qué te ha pasado esto? Dice, otra vez en la misma rodilla, sí, estás condenado a ser un cojo toda tu vida. Sí. Sí. Y ofrecía un aspecto táctico al juego que, claro, que es otro aporte más al desafío del combate. Completamente, sí. Y de hecho, de hecho el juego de rol es muchísimo más táctico que el juego de miniaturas. Si tuvieras que decir una pega, algo que digas, esto no trago con el sistema, ¿cuál sería esa pega? Su talón de Aquiles para ti. Yo sobre todo el tema de los críticos y las heridas adicionales, a mí nunca me terminó de convencer. ¿Las heridas adicionales, a qué te refieres? ¿Con la herida adicional del crítico? Claro, dices tú, ya estás haciendo el crítico. Ya sabéis que cuando un personaje asume un crítico, ese es la cuenta atrás a la muerte, hacia la muerte. O sea, un personaje tiene X críticos, puede asumir X críticos, pues, según el bonificador de su resistencia. Ya sabéis, el bonificador es la decena, ¿no? Entonces ya estás asumiendo que pues si te entra uno, ya te estás camino a la tumba. Eso ya es la herida grave, por así decirlo. Entonces no tenía mucho sentido que cuando tú lanzabas un crítico tuviera heridas adicionales. ¿Para qué? Si además se asume también que cuando en muchas ocasiones cuando caes a cero, pues tienes un crítico y era esa cosa rara de tampoco le puedes sumar heridas cuando un personaje cae a 0 heridas. Me parece que eso no tiene ningún sentido bajo el punto de vista de diseño. Entonces eso pues no me gusta. Y otros aspectos que me parecerían mejorables es la cuestión relacionada un poquito con las etiquetas de las armas, sobre todo las armas mágicas, que hasta que no se profundizó un poquito más con el material básico, pues bueno, andaban un poco flojas, un poco cortas. No por escasez de etiquetas que nunca han faltado, sino porque algunas parece como que quedaban en el limbo de las reglas. Decir, bueno, pues mágico. ¿Y qué es mágico? Pues nada, mágico, alegría. O otras en concreto como la de... Bueno, es que reglas de objetos mágicos tardaron en llegar, ¿eh? Sí, hay que esperar a uno de los archivos del Imperio para que comentaran un poco, porque tenían un poquito había una nebulosa un poco extraña cuando... Claro, entonces quien quisiese meter fantasmas los mataba con armas mágicas. ¿Dónde están? ¿Qué hacen? Bueno, pues... tú ya... Pues imagínate. Pues tú verás, tú quieras. Claro. Imagínate, claro, porque, ojo, esto no es Dungeons and Dragons. Es decir, tú no te vas a encontrar en una ciudad... Vamos, y si la hay, decídmela, porque yo nunca la he encontrado. Una ciudad, un vendedor de objetos mágicos, porque no lo hay. Claro. No lo hay. Hay armeros, hay gente que trabaja de una forma excepcional los objetos de matar, de la muerte. Pero para encontrar un arma mágica tiene que tener un trasfondo
muy específico. Un arma mágica en Warhammer es el arma de un héroe, un Sí. arma bendita por los dioses o alimentada por un hechicero. O sea, cosas muy específicas. No te vas a encontrar una espada +1 o una espada mágica porque sí. Claro, Tienes que ir a lo mejor a una tumba, un verógena. es que la gente que viene de D&D, claro, primero hay que decirle que aquí un orco puede ser el boss final de una aventura tranquilamente. O sea, es que, claro. Bueno, o sea, el aspecto, hay un aspecto que siempre comento que dice, no hay enemigo pequeño. No lo hay, porque en cualquier momento te puede venir mal dadas y te puede hacer mucho daño. Sí, cualquier lechecilla de un Mindundi. Sí, sí, sí. O incluso una regla fundamental para entender es el combate en superioridad. En cuanto te vengan 4 y tú solo seas 1, ya puedes tener suerte. Ya está. Con los bonificadores, Perdido. solamente con el bonificador que se llevan, pues ya está. Con una ya te van. Estás perdido. Se refleja dentro de ese simulacionismo, se refleja muy bien el alcance de las armas. Es decir, una persona que te venga con una alabarda, tú si tienes una espada, tienes que ganarle el alcance. Y entonces, claro, dices tú, ostras, que hay gente, fíjate, ¿por qué había más soldados que tenían una lanza a una espada? Que parecía como, de hecho, la espada es un instrumento relativamente moderno y relativamente de guerrero especialista. El soldado típico, el guerrero típico, tiene una lanza, tiene un arma de asta. Y Sí. aquí, joder, cuando te encuentras con guerreros con arma de asta en un espacio en el que puedan trabajarlo, ¡fua! Son un enemigo realmente a batir. Sí. En mi grupo tienen muy pillado el rollo este de ir en parejas y de no quedarse nunca nadie solo, porque esto del 2 contra 1 y todas estas cosas que estamos hablando de los bonificadores por superioridad numérica y tal, lo sufrieron mucho, entonces eso lo tienen muy bien pillado ya. Pero sí. Pero que además lo interesante de Warhammer, que los desafíos no son solo los de combate. La unidad básica de aventuras son los desafíos. Eso está más que claro. O sea, una unidad básica, lo primero que te vas a encontrar en una aventura es un desafío. Al principio, además, te lo sugieren, te dan que además esto en las aventuras de Warhammer se entiende perfectamente porque su estructura es muy clara. Te ofrecen un gancho de aventura, una introducción en la que te presentan el desafío o por lo menos te dicen, mira, tú vas a ir a este desafío porque te ha ocurrido o porque te va a ocurrir o porque está relacionado con esta cuestión. Y los desafíos en Warhammer, si bien es cierto que hay un alto componente de combate porque suele estar asociado a la fantasía, el combate como desafío principal o desafío de alto nivel o digamos, el momento culmen de la aventura, en realidad es uno de tantos, porque puedes estar afectado, porque una de las cosas que más me gustan es el sistema de estados. Y los Sí. estados no son solo para utilizarlos cuando estás combatiendo, sino, por ejemplo, para generar amenazas. Tú estás explorando el sótano de un cuchitril en Uberreik. Y de repente te das cuenta de que, ostras, hay un clavo suelto de una cama que estaba tirada por aquí y, uy, te la has clavado. Y dice, puedes tener una enfermedad o esa cantidad de colchones infectos de las que surgen ratas, pues tienen algo chungo. Por ejemplo, las enfermedades, los riesgos de incendio. Joder, ¿cuántas veces? Maravilloso. Ese es el juego definitivo para los jugadores que te dicen, pues voy a prender fuego a la habitación de la taberna. Y yo, vale, pues estáis dentro de la habitación de la taberna. Vais a flipar. Vais a tener auténticas consecuencias. Lo primero, no quemaros. Lo segundo, no asfixiaros. Sí. Como la vida real. Claro, sí. Bueno, dime. No, y aparte para cerrar están los desafíos sociales. El sistema de niveles sociales de Sí. Warhammer está tan sumamente medido y es tan interesante que un personaje puede sufrir la más absoluta decadencia sin que le toque un pelo del sobaco. O sea, es decir, tú imagínate que no te preocupas en mantener tu estilo de vida, que vas un poco al día, que en vez de hacer tu entretiempo de guardar dinero, te lo gastas todo y de repente te encuentras con que no puedes pagar
esas cantidades que se suponen que mantienen tu status quo y de repente haces para abajo. Y así continuamente hasta que llegas a la pobreza. Y eso tiene sus consecuencias. O cuando estás simulando un estatus gracias a algunos talentos. O los propios estatus de determinadas facciones, como los grupos criminales. Sí. Y sin entrar en el plano sobrenatural, el miedo, el terror, la corrupción. Además es que lo del tema de cómo funcionan las reglas de estatus, sobre todo para, no sé, para el tema de, por ejemplo, influir en los demás con el tema del carisma, es que es un muro. O sea, si el salto es demasiado grande, por muy bien que tú se lo vendas al máster y lo interpretes, tal, es que el máster te va a decir, es que no, por muy bien que lo hayas hecho, es que no te va a dar. O sea, es que no puedes, porque el tipo no es tonto, ¿sabes? Es un muro infranqueable cuando los saltos son tan grandes, entre un cobre y un oro, una cosa de estas, ¿sabes? Que eso en otros sistemas como D&D, pues no pasa nada. El jugador se lo vende al máster y el noble de turno dice, oh, pues sí, tienes razón, ¿sabes? ¿Sabes, no? Claro, pero escucha, esto también se hablaba un poquito en el manual del jugador, en la guía del jugador de AD&D de segunda, es decir, que tú puedes encontrarte con que el noble es de nivel 0 y tú eres un guerrero de nivel 9 y el noble te tose y te dice, apártese de aquí. Aquí es que la sociedad del viejo mundo está estratificada y la regla que determina esa estratificación es el estatus. Y además está perfectamente reseñada y además tiene mucha influencia en tanto las aventuras. Hay muchas aventuras en las que solo cuando los personajes llegan a cierto nivel o se hacen notar en determinados estratos de la sociedad del viejo mundo, pueden acceder a esas aventuras porque, claro, las reclama o las ofrece un personaje no jugador de alto nivel, o sea, relevante en la sociedad. Efectivamente. Vale, pues si te parece pasamos al segundo punto, que queríamos hablar un poco sobre... De esto yo creo que vas a hacer tú un monólogo porque creo que vas a saber bastante más de cómo se encuentra el estado de comercial de la línea de Warhammer, si ha vendido bien, si goza de buena salud y también un poco de la editorial de Cubicle 7. ¿Cómo lo ves así en general? Yo te comento una cosilla. Ahora mismo tengo una apreciación personal, o sea, una especie de sentimiento en el que Cubicle 7 debe tener el plazo de la licencia próximo a terminar. Sí, Te voy a ¿verdad? explicar por qué. Sí, ¿verdad? Porque, joder, sí que la cuarta edición se ha alimentado muchísimo. De hecho, es la edición con más suplementos de todas. Pero a lo mejor de tercera no, porque como tenía pequeños suplementos con las cartas y eso, pues claro, todo engorda. Pero lo que son libros y aventuras y tal, muchísimo más que primera y segunda, estando en estas fechas. Y el tema que le veo que está aprovechando mucho las licencias con juegos base, lanzando varios juegos base a la vez, eso te da a entender que es muy probable que la licencia esté próxima y que, claro, que necesitan exprimirla porque, claro, no me imagino que no será barata en absoluto una licencia de estas características con Games Workshop. Y negociar ahora mismo, tal y como se encuentra Games Workshop, en ese punto de gorila del medio, debe ser complicadísimo. Entonces dicen, mira, antes de que pase lo peor, vamos a intentar rentabilizar la licencia con varios juegos base, que al final es lo que más vende. Y además lo estamos viendo ahora con The Old World, que vuelve a tener, digamos, relevancia a nivel general, de gente incluso que no le gustaba específicamente Warhammer, pero estaba esperando un juego nuevo. Sí. Y pues entonces, pues bueno, la salud es muy buena. Estamos hablando de que sacan del orden de 5 libros al año. Sí, es una locura. Es una locura. Es que yo creo que sacan hasta más que Wizards. Creo, sí, que además son libros con todo el lore que tienen y todo, que es que son imposibles de jugarlos todos y de aplicarlos todos en una sola vida, son imposibles. O sea... Pero también no te parece que... o sea, de la misma forma se podrá ampliar la licencia, entiendo yo. Yo espero que sí. Es más, yo espero que por lo menos aguante hasta 10 años.
En inglés, ¿eh? Después en castellano ahí hay otra cuestión que es difícil, es diferente, perdón. No es que sea difícil, es que es diferente. Pero en inglés yo creo que sí que va a aguantar hasta los 10 años, un poquito en la línea de Dungeons de quinta edición, que aguantó 10 años de edición. Más de 10 años puede comprometer un poco a la salud editorial, en el sentido de que la gente ya no vea, no perciba la novedad en un juego y sea necesario dar el salto a una quinta, o quizás a otra forma de entender el juego dentro de, oye, de lo bien que ha ido ahora mismo. Pero claro, con el ritmo que tienen ahora, pues la línea tiene una salud estupenda. Es más, yo creo que se está esperando todavía a sacar contenido, ese contenido que dé la calidad necesaria para que Cuarta se entienda por sí misma y no como una colección de antiguos clásicos remozados Sí. y con una edición definitiva. Y eso todavía está por llegar. Eso Claro, está todavía por llegar. también es difícil porque yo lo estuve buscando. Evidentemente no hay cifras publicadas de ventas ni nada por el estilo. No se puede saber a ciencia cierta si goza de buena salud ni nada, ¿no? Todo esto es pues la percepción que nosotros tenemos, ¿no? Pero como bien dices, con todo el ritmo de lanzamientos que hay, con los juegos base que están saliendo, que puede ser, como bien dices, de querer exprimir el poco tiempo que le queda a la licencia. Pero joder, yo cada vez que pregunto, pues yo qué sé, o en el Goblin Trader de Madrid Sur o en mi tienda de barrio de Ludopeli, es que cuando la última vez que fui a pillar el suplemento de vientos de magia, tuve que ir 2 días diferentes porque el tendero me decía que es que se le habían agotado, que tenía que pedir más. Entonces, o sea, que es que se están vendiendo, ¿sabes? Es más, fíjate si se están vendiendo que se va a reeditar los 10 tomos del enemigo interior. Joder. ¿Eh? Eso no lo ha Eso hecho eso sí ninguna es una otra campaña en señal. castellano. Eso sí es una señal clara de que evidentemente se están vendiendo y que hay demanda, claro. Sí, 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 sí. Os lo comento porque, oye, en el proceso bueno, de comunicación con la gente de la editorial en castellano, pues dice, oye, pues tened cuidado con algunas cosillas que faltaban en la edición en inglés, si pudierais por lo menos poner una aclaración. Y dije, no, se vende de lujo porque se van a reeditar los 10 libros. Y eso es garantía de salud. Sí, completa. Sí. Sí que es cierto, a ver, sí que es cierto que, joder, que faltan libros, faltan bastantes libros. ¿Que se van a editar todos? Yo creo que no, todos no se van a editar. A todos no van a llegar. Por ejemplo, hay algunos que yo no me importaría que en castellano no se editaran, porque os aseguro que tampoco es que sean libros definitivamente interesantes. Me parece muy interesante, por ejemplo, que se hayan saltado, fijaros, para que os hagáis una idea, que lo tenía yo aquí apuntado, el Mar de las Garras, Sí. Sea of Close, ya decía yo, os voy a martirizar con mi inglés macarrónico. El Mar de las Garras, el suplemento del Mar de las Garras va antes que el suplemento de Lustria, y sin embargo se ha anunciado antes el suplemento de Lustria. Sí, se la han saltado, sí. Porque es definitivamente mejor. Y si me dijeran, ¿a ti te interesaría? No, yo le diría, no me parece interesante. Ese es el que estaba ambientado en Salzenmoon, ¿no? Si mal no recuerdo. No, sí, bueno, está Salzemoon. Salzemoon es otro. Pero este es el de la zona de los nórdicos. Vale. Perdón. Claro, es los Norse. Sí. Está la tripulación, que a mí me encantan, pero bueno, es una mera nota anecdótica, que es los matadores pirata de Londrón, el barco fantasma que recorre el Mar de las Garras, es lo que es el norte el norte marítimo del viejo mundo. Que a ver, ¿qué queréis que os diga? Comparado con Lustria, pues no. Que aparte es que Lustria es un material muy potente, sí, además es muy... real. Da pie a muchas aventuras pulp y mucho, sí. El rollo del viejo mundo, azteca y todo este rollo que ya sabemos, eso tira mucho. Es una locura. Sí. Es una locura porque si lo trabajas bien, son aventuras de ponerte los pelos de punta. Sí, completa y absolutamente. Bueno, tú lo has trabajado. Sí, en el templo de Tepoc todavía me siguen llegando mensajes, que si se va a retomar. Y digo, sí.
en el templo de Tepoc lo hiciste porque se entiende perfectamente que además es algo que la gente tiene muy presente de Warhammer Fantasy Sí. en general. Y después, otras cosas, por ejemplo, que tampoco interesarían editar en castellano, por ejemplo, el Reyland Miscelánea, que es un conjunto de material que está digital. Sí, pero además es muy corto, ¿verdad? Físico. Bueno, es como cualquier otro suplemento de, por ejemplo, como el Tribes and Tribulation, las tribus y sus tribulaciones, el de los orcos, que tampoco... Yo entiendo, es que, por ejemplo, hay luces y sombras en la edición de cuarta. Hay suplementos que tú dices, ostras, aquí podían haber afinado un poquito más en relación con el material, por ejemplo, de criaturas que había en segunda. Joder, cuando, por ejemplo, coges el suplemento de segunda de los vampiros, donde te puedes crear personajes vampiros y todo eso, claro, tú coges las tribus y sus tribulaciones, que además es un chiste muy bueno de Star Trek, relacionado con Star Trek. ¿Ah, sí? Con un episodio de la serie clásica. Sí, hay un episodio de la serie clásica que se llama Los Tribbles y sus tribulaciones, que son las criaturitas de peluche. Y aquí hicieron la coña con las tribus y sus tribulaciones, que son los orcos. Pero si bien es cierto que el material está bien, porque te presenta una serie de tribus con su propia idiosincrasia, tanto de pieles verdes, desde goblins, hobgoblins, orcos y ogros, no van más allá. ¿Cuántas veces te han preguntado, oye, ¿podemos hacer una campaña solo de orcos o de pieles verdes para hacernos personajes? Y dice, pues aquí todavía falta eso. Falta eso porque yo creo que ya eso no lo van a querer. A mí me han pedido de Scavens más que de orcos. Por ejemplo, pero de Scavens tienes la rata cornuda, que ahí hay información. Si bien no hay perfiles, pero hay información para aburrir. Sí. Los orcos, además, claro, es que yo creo que son el primo pobre de cuarta edición, ¿eh? El primo pobre. Sí, aunque tienen aventuras y tienen este suplemento específico, bueno, hay relativamente poco material sobre ellos. Aunque a verlo hay, ¿eh? A verlo hay. Y aparecen y tal. Pero no sé, como que son antagonistas que caen... Muy olvidados. Muy olvidados. Sí, Están, sí. Esta cuarta edición está muy centrada, pues como siempre un poco, con los sectarios, el caos y mutantes y y está muy, muy, muy metido en eso solamente. Y ya me lo ha dicho a mí un jugador de mi grupo, que sí que es verdad que siente que los demás enemigos del viejo mundo, que no son pocos, están olvidados. Claro, pero es la naturaleza intrínseca del juego de rol. El juego de rol se desarrolla en el Imperio. Claro. Fundamentalmente, no hay visitantes de otros lados, pero no vas a ver nunca. Sí, puede haber un visitante de Nejeraka, incluso de Arabia, de Katai. De hecho, salen en las aventuras. Sí. Pero no son meras anécdotas. Aquí lo fundamental es el Imperio contra sus enemigos, los enemigos que corroen su propia estructura. Y que amenazan con acabar con ellos, porque además es, a contrario de lo que pueda parecer la gente, el Imperio no es una conexión de principados, es una conexión de localidades que están en un mar verde. Es un mar verde que lo puebla todo, que lo alcanza todo, y ahí, entre unas islas, entre unos oasis de civilización, se encuentran los humanos sobreviviendo a todos los horrores que hay alrededor suyo. Sí. Sí. Entonces, claro, pues los hombres bestia, por ejemplo, son muy relevantes. Los Skaven, por supuesto, porque el Imperio Subterráneo es que luego está incluso por debajo de los mares. Sí. O sea, el Imperio Subterráneo es el gran antagonista de los humanos. Porque no lo ven. Socialmente no lo reconocen. No ha habido... No sé, no queda impregnado en el imaginario colectivo. Claro. Son como las carreteras que han hecho debajo de Madrid. Una vez sales, pues, o sea, una vez te metes no sabes por dónde vas a salir, claro. Me pasa a mí siempre me pierdo de salida. Pero bueno, ya que estamos hablando un poco de los suplementos, que es el tercer punto que teníamos apuntado para hablar, a mí, por ejemplo, me pasa que estabas hablando tú de los ganchos de aventura, que por cierto, en todos los suplementos hay, que son increíbles todos, me encantan, que me voy apuntando cosas de en plan, joder, este gancho me gusta, este gancho me gusta, este gancho me gusta. Y cuando quiero ver todos los ganchos digo, joder, es que tengo apuntados 50 ganchos, no voy a dirigir esto en mi puta vida, ¿sabes? Porque hay tantos ganchos. Me acuerdo que la última lectura que di al de Aldorf,
tiene una cantidad de ganchos, pero vamos, que es que imposible dirigir todas las propuestas que te sueltan. Y es que todas son geniales, macho. Están muy bien escritas y además los suplementos de ciudad, bajo mi punto de vista, son los mejores de esta cuarta edición. Completamente. Pero vamos, una maravilla. O sea, podrías estar años con el suplemento de Aldorf, pero años, ¿eh? Sí. Puedes generar una campaña como bien os gusta de sandbox con la información que viene, más tus pinceladas reaccionando a las personalidades y a sus motivaciones y a los eventos que ocurren en la ciudad durante mucho tiempo, porque hay mucho material. Reeditaron Midegame en la que me parece a mí el suplemento definitivo de la Ciudad del Lobo. Ahí sí que me parece el suplemento definitivo. Poco más se puede decir de la Ciudad del Lobo sin entrar un poquito más en cuestiones que no me interesan en absoluto, como es el tema de llegar el fin del mundo, o sea, el fin de los tiempos. El fin del mundo o la guerra contra el caos. Es decir, interesa poco que las ciudades, esto siempre es mi opinión, que las ciudades tengan esa cuestión definitiva que es una guerra bajo la cual corre el riesgo de desaparecer. Creo que es más interesante para el juego de rol que la ciudad siga viva, que haya tramas, que pueda que alguna trama planee la destrucción de la ciudad, sí, pero que claro, de una forma que el público prácticamente se entera solo cuando empiezan a caer. O que nunca llegue a llegar, ¿sabes? Que sea una amenaza latente, pero que nunca llegue a pasar. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Claro, que tú pienses, joder, es que tenemos ahí en las montañas, tenemos unos scavengers que han creado un cañón que está apuntando a Morlier y que como disparen, se va a liar para... Sí, pero yo mañana tengo que pagar el alquiler, chiquillo, ¿qué quieres que haga? Entonces yo sigo con mi vida. O yo soy un triste pedigüeño que voy de bar en bar en la calle de las 100 tabernas. Claro. Me da igual, porque puede que mañana ni siquiera esté vivo porque me van a clavar un puñal por la espalda por molestar a quien no debe. O sea, efectivamente. Yo por ahora mi suplemento favorito es Aldorf, ¿eh? Hay gente que le está gustando mucho Vientos de Magia. Es que son diferentes. Ya. Me refiero, claro, es que una cosa es el tema de las reglas y otra cosa es llevar aventuras a tu mesa. Claro. Y en eso, por ejemplo, en la cuarta edición hay aventuras a patadas, pero a patadas. A patadas. Hay 3 suplementos de... Hay 4 suplementos que cubren la campaña de Uberrake, que son los 3 libros de Uberrake, más el suplemento de aventuras en Uberrake 0, más la campaña de la caja básica. De la caja de iniciación. O sea que... y además que esa campaña te pone en el futuro de Uberrake. Sí. Te pone en marcha para el futuro de Uberrake. Tienes también la campaña que escribió Graham Davis, reagrupando aventuras antiguas, reescribiéndolas y trayéndolas a cuarta, como es nunca es Rock Night, la de Noches Agitadas y Días Difíciles. Y Días Difíciles, sí. Que trae una aventura de tercera edición. Fue la primera campaña, el primer libro que traía una aventura de tercera edición a la cuarta, que no es el último. ¿Cuál es la de tercera edición? La de los señores de Uberrake. Ah, sí. Sí, que es la de... La de la mansión esta, sí. No, es una fiesta en Uberrake. Sí, claro, por eso que es la mansión tal no sé qué. Sí, pero es que esa es una de tercera. Si me permitís un momentito, yo os digo, bueno... Que están por allí rondando unos goblins, tal no sé qué, sí. Sí, bueno, también andan unos scavengers y tal, pero os digo exactamente, dadme un minutito que os digo exactamente cuál es. Mira, mientras buscas, yo siempre tengo un problema, y creo que alguna vez lo he comentado, con los suplementos, o sea, perdón, con las aventuras de Graham Davis y estas últimas, que con las aventuras en las que te dicen a tal hora ocurre esto, a tal hora ocurre lo otro, tal no sé qué, ¿ya me entiendes? Que hay una sucesión de eventos que ocurren a tal hora y tú tienes que tener más o menos un poco el control para que ocurran y para que efectúe todo lo que se va ocurriendo. Me pone muy nervioso porque tengo que estar pendiente de todas las cosas que ocurren a horas diferentes y se me empiezan a acumular las tareas y me pone muy nervioso y me entra ansiedad.
No es que no me guste, pero me pone muy nervioso esas aventuras. No sé si a ti te pasa. Pero bueno, tú escribiste también una que justo es lo mismo. Que la leí y dije, será jodido. Las aventuras multitrama. Las Sí, aventuras sí, multitrama sí, son un sí. ejercicio de caos delicioso. Pero porque pasan un vamos, montón de al cosas final a te la tienes vez. que quedar con dos o con una. Con la que más te guste, porque es que si no, macho. Tú piensas que ocurren cosas tras el telón que los personajes no se pueden enterar de ningún modo porque no están en la zona Y o dejan de ser no se enteraron. relevantes, claro. O son relevantes minutos después cuando se han encontrado con la consecuencia de este evento. Claro. Son complicadas de dirigir porque, claro, tienes que estar al loro de muchas cosas, tienes que tener muy en cuenta dónde está, tienes que tener muy localizados todos los personajes. Hay muchísimos personajes que están ahí en la escena y tú dices, madre mía, qué locura. Pero después la gente se suele divertir mucho precisamente por eso. Porque tienen la sensación de que están ocurriendo muchísimas cosas y de que parece que todo es un caos. Sí, Pero al con final ese dicen, caos. Sí, sí. sí, pero después dicen, hostia, es verdad que cuando termina la aventura y reflexionan un poco porque ya están fuera de ese caos, dicen, hostia, pues es verdad, porque claro, si estos estaban allí, ahora entiendo por qué estaba pasando uno. Igual que un rol en vivo. Sí. En un rol en vivo es la misma estructura, además. Es llevar un rol en vivo a mesa. Es decir, hay multitud de personajes rondando en un escenario, en un espacio, y tú solo puedes ver una cosa. Tú solo estás pendiente de lo que tienes delante de los ojos. Pero bueno, la aventura de los señores de Uberrek es The Edge of Night, al filo de la noche. ¿Vale? Que Sí, además sí, es sí, sí. curioso porque no lo dice en el suplemento, lo dice después. Lo dice en los comentarios que hace Green Davis después. Qué bueno, qué bueno. Vale, bueno, teníamos apuntado aquí también hablar un poco sobre el futuro de la licencia. Hemos hablado ya también un poquito. No sé si quieres aportar algo respecto a qué depara a la licencia. Bueno, pues aparte de todos los libros que tienen que editar, que publicar en físico, que ahora mismo son tres libros en inglés, ¿eh? Ya, en español ya Luego, no, mejor no hablamos. bueno, eso ya lo hemos hablado, que si por ejemplo, que no va a ocurrir, pero si me dijeran, oye, ¿qué libros? Pues ya lo hemos hablado, ¿no? ¿Qué libros quitarías de la edición? Porque tampoco, visto lo que hay, dice, ¿para qué? Mm. Pues mira, los tres que quedan en concreto, pues serían el manual, el Lord of Stones, que es el libro de trasfondo de los enanos, que te describen algunos Karak en Ese a mí concreto. me interesa bastante. Sí, que son de Alfred Núñez, además, además es curioso lo que pasa porque Alfred Núñez hizo un suplemento de enanos en primera que no todo el mundo conoce porque no se editó en castellano, y aquí trabaja en dos a la vez, Ujú. ahí a lo tope. Y después los de los altos elfos, que no están mal, ¿eh? Y además, a nivel de reglas, además hay una cosa de ampliación de reglas bastante curiosa, que son los personajes aberraos, los de tier 4, es decir, nivel 4. Venga, va, chavales. Y esos son los de la guía de los altos elfos, de la guía del jugador de altos elfos, y el de los guardianes marinos de Kotyke. Ujú. Que esos están en PDF. Sí. Bueno, de hecho, el de Lord of Stone, en breve, yo creo que ya lo están mandando. Lo tendremos por ahí en físico. Y lo que es inminente en castellano es Lustria, y también el segundo volumen de Aventuras en VR. Sí, yo creo que Lustria se va a vender especialmente bien. Es muy buen suplemento, ¿eh? Sí, 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 sí. Y con Zali, con Rafael, que es el nuevo encargado de la línea, un poquito de cara a la revisión y estar un poco pendiente porque es una línea, joder, que coño, David se lleva sus dinerets. Pues está muy pendiente de este suplemento porque, claro, dice tú, es que esto además me gusta, coño. Es que esto me gusta, es que es buena mandanga. Sí, sí, sí. Y la edición coleccionista esta con la tapa, o sea, con el lomo en azul, que solamente estaba en inglés, a mí me dio mucha pena que no hiciese una edición así en castellano, tío, porque me la hubiese pillado, pero... De todas formas, a mí me gustan más las portadas, ¿eh? Las portadas ilustradas, ¿Sí? si te soy sincero. Sí, mucho. Porque además, joder, hay autores españoles como Álvaro. No quiero decir mal tu apellido, Álvaro Jiménez, me parece. Y otros autores que hacen
Randall Horsley, por ejemplo, que lo comentamos en el vídeo, que dices tú, este tío es una máquina. Entonces, tapar una portada de esas características, aunque tengas la lámina dentro, pero tapar una portada, además, Ya, sí, cubre te toda entiendo, te entiendo. no me termina de convencer a mí, particularmente. Porque además son muy bonitas. Sí, sí, sí. Son muy bonitas. Todas en general son increíbles. Me gustan Buah, mucho. es que tiene muy buen nivel. La portada. Mira, esta en concreto. Esta en concreto, que es de los últimos. No sé si si se ve bien. Esta es una Esa fantasía. está muy bien. Esa está muy bien, tío. Es una fantasía esta portada. Esa está muy bien, tío. Fíjate que yo, con el apartado artístico, cuando salió la edición, yo hace ya bastantes años, yo decía que a mí la dirección artística que habían cogido con las ilustraciones de personajes de carreras en el reglamento, como que no me terminaba de cuadrar, porque sentía que era como demasiado como caricaturesco. Pero luego con el paso de los años, claro, es que ese es el rollo, ¿sabes? Es como... entré en ese mood poco a poco. Pero al principio a mí me chocó un poco y estaba un poco de mala gana, ¿no? No me cuadraba mucho, pero le he pillado el rollo poco a poco y me parece increíble. Es que no hay suficientes calaveras. Nunca hay suficientes calaveras para poner. Efectivamente, tío. Hay cosas súper chulas, tío. Los ribereños, por ejemplo, que hasta algunos hasta tienen pescados ahí pegados a sus. Sí, 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 bueno, una fantasía. El del guardián de barcos, es una especie de guardia marina, de ribereño, tiene una especie de como de pescado pegado al escudo. Sí, sí, Es sí, muy sí. loco. Es muy loco. Es muy loco. Es una fiesta, Y es una fiesta. claro, a ver, yo entiendo que, por ejemplo, estuviéramos acostumbrados al blanco y negro soberano de segunda, que además tenía un estilo muy característico, siempre era el mismo. Sí, muy unificado. Navegaba, sí, estaba muy unificado y además navegaba entre lo patético y lo agresivo. Los dibujos de las clases de personajes siempre eran muy agresivas, siempre estaban en unas posturas muy Pero, como de desafío. en esa edición yo creo que también el apartado artístico como que se toma un pelín más en serio a sí mismo, ¿no te parece? Sí, 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 es la edición de más descarnada, Sí, sí, más sí. descarnada. Porque, claro, bueno, es como lo decidieron y de hecho en Sveihander se continuó con ese estilo. Team Magic Sí, efectivamente. continuó con ese estilo para las clases de personajes, etcétera. O sea, que bueno. Y Muy aquí buen juego, volvemos un por poquito cierto, Fijander, al. ¿eh? Sí, sí. Que te lo veo ahí Además, atrás, el ladrillo ese que tienes ahí. Madre mía. súper. Sí, y además súper compatible con Warhammer en el sentido de que juegas Sveihander y Warhammer y la gente no se aburre, no parece que estés reiterando la misma propuesta. Sí, sí, sí. Yo hablé de jugar una partida de Hunter, me acuerdo, con la ambientación de esto de... Lo diré, de Berserk. Me acuerdo, a un grupito. Pero sí, sí. Vale, y mira, te quería hacer una pregunta. Imaginemos por un momento que amplían esa licencia que estábamos hablando con Game Workshop. ¿Tú crees que, ok, tenemos la ampliación de licencia? ¿Utilizarán la carta para poder volver a venderte todo una nueva edición, una quinta edición? ¿O continuarían haciendo más suplementos y más trabajo, más material de esta? ¿Tú qué crees? Hay que jugarla. Es que es necesario para la supervivencia de una edición, hay que jugar una nueva o una actualizada, con material nuevo, con un nuevo sistema de metamonedas, concretando determinadas cosas, corrigiendo erratas, sin salirse específicamente del sistema de 100 con niveles de éxito, un poquito parecido a lo que se está evolucionando en Imperium Maledictum, trayendo, por ejemplo, aspectos de Old World, como por ejemplo los portentos sombríos, o que son, eso es una maravilla, que son aventuras previas que juegan los personajes como enganche para que todos estén en el mismo grupo. Eso es una maravilla, porque por desgracia,
Y mira que como directores de juego, yo creo que más de uno hemos dicho, joder, tío, si lo tenéis aquí. El sistema que tenemos de motivaciones y eso, por desgracia, yo creo que lo utilizan poco o le es un poco ajeno a los jugadores. Cuando es una maravilla para decir, oye, ¿tú quieres que quieres narrativa compartida? Dame las motivaciones de tu personaje, que yo las incluyo en la campaña. Pero a veces te da la sensación de que no quieren hacer deberes de ningún tipo. Ya, sí, tristemente. Pero el sistema de motivaciones, el sistema de entreaventuras, eso es una maravilla. Eso está muy bien. Claro, para que tú digas, no estamos jugando las aventuras que nos han escrito, sino que nosotros estamos jugando nuestra propia campaña con nuestras decisiones. Sí, sí, sí. O sea, que tú crees que no es necesaria una quinta edición. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa que para ajustar el material que tenemos ahora. O sea, para ajustar la edición que tenemos ahora. Un poquito en la línea de 2024. Una 4.5 podríamos hacer, ¿no? Es que esa ya la tenemos. Ya, bueno, sí. Con todas las cosas, si juntamos todo... Claro. Claro, sí. Tenemos un 4.8 si nos ponemos a poner cosas. Mira, en el libro de Saltos Elfos, el sistema para ampliar los niveles de las clases de las carreras hasta el infinito. El tema de. Bueno, el problemático tema de los personajes que superan sus habilidades por encima del 100%. El propio listado de habilidades. El propio listado de habilidades es complejo de manejar y no es necesario en absoluto. Ya. Porque lo podemos resumir, en The Old World lo han resumido, y yo creo que con un conjunto de 20 habilidades, suficiente. Como por ejemplo en Imperium Maledictum, 20 habilidades, y vas de sobra. Nada de... Entiendo lo de las habilidades avanzadas y tal, por lo innato de lo aprendido, que eso es una pelea que como diseñadores tendrán hasta el fin de los tiempos. ¿Cómo diferenciamos lo innato de un personaje de lo que está aprendiendo? Las avanzadas, que son las habilidades relacionadas con un aprendizaje especializado, pues con especialidades. Ya te digo que el salto de edición ya lo tenemos con Imperium Maledictum. Pues mira, enlazando ya que estamos hablando de The Old World, teníamos por aquí un punto sobre The Old World. Bueno, para los que no lo sepáis, seguramente ya lo sabéis la mayoría, este nuevo juego de rol ambientado 100 años antes, ¿era? Durante la época de los 3 emperadores. Efectivamente. Pero es que como el viejo mundo es tan convulso, ya. Ha habido tantas movidas. Te bailan ya la fecha, no sabes si son 100 o son 200, pero bueno. Con un nuevo sistema, no tiene nada que ver al porcentual de 100, este es era de 10 caras, si mal no recuerdo. Y bueno, tú que la has estudiado un poco más, que la has visto, ¿cómo lo ves este nuevo sistema de The Old World? Véndemelo un poco, porque a mí tampoco, yo he visto un poco el PDF así por encima, no me interesa, no me llama la atención, porque yo estoy muy cómodo donde estoy con la cuarta edición, y bajo tu punto de vista, ¿cómo lo ves? A ver, al final... La cuestión del juego, ya lo hemos hablado, la cuestión de un juego nuevo precisamente viene por el tema de que, por suerte por desgracia, una editorial solo rentabiliza los formatos nuevos. Es decir, los básicos. Es lo que más dinero les da, pero de siempre. Entonces, pues claro, al principio decíamos, ¿te acuerdas que el debate estaba, oye, ¿no podrían haber hecho un suplemento para cuarta? Sí. Y pues sí, pero al final tiraron por aquí. ¿Y tú no crees que eso puede que haya sido un poco también presión de Game Workshop con todo este impulso que están teniendo con el juego de fantasía de The Old World, este nuevo fantasy, que quieran ayudar a vender, a lanzar un poco la marca con un juego de rol? O sea, como que haya sido como una especie de encargo, por así decirlo. Perfectamente, pero porque además dicen, oye chicos, que tenéis todo esto a vuestra disposición, sois los licenciatarios exclusivos de los juegos de rol, aprovechadlo.
Pero yo creo que eso los irlandeses lo entienden perfectamente en el plan de, mira, ya hemos comprobado cómo está vendiendo el Wall, está vendiendo como si la gente fuera boba, están comprando las mismas miniaturas que tenían de tercera. Mira, y no, están no me volviendo a hagas comprar hablar, no me hagas hablar porque tal y como aparecían hace 20 y pico años, o 30. me llegan los mis demonios. Me dicen, pero Entonces ¿por qué ya dices, no jugar de Old World, Pumu? Que por qué no juego. Mira, no voy a decir yo nada. ya tenía The Old World, lo teníamos antes, Sí, sí. sin que fuera oficial, ¿no? Entonces esto es un poquito esa cuestión. De hecho, los propios iba a decir, los propios perfiles de los personajes son muy equivalentes a los del juego de miniaturas. Hay un par de atributos adicionales, pero sin esos atributos son los mismos. La idea es tirar una reserva de dados muy parecida a la reserva de dados que tenemos con el juego de miniaturas para contar los éxitos, ¿no? Para que de ese modo, pues oye, esté más cercano a esa cuestión relacionada con el juego de miniaturas. En la mecánica, después son de 10 en vez de 6, pero es normal, porque el dado de 10 te da una matemática un poco más amplia, porque, joder, que una cosa es acercarte y otra cosa es fallar en el diseño. Tú necesitas matemáticas amplias para que haya muchos resultados y no caigas en, joder, ya estamos en el 4, 5, 6 o en el 1, 2, 3, ¿no? O soy el rey de los unos. Pues no, aquí hay una matemática más amplia. Y no solo no se han quedado ahí, por ejemplo, tienen el sistema de destino, lo tienen el sistema de destino simplificado de Imperium Maledictum. Tenemos hasta 3 puntos de destino por origen. Los humanos ya sabéis que siempre están benditos con más destino porque al final son los más caquillas en relación con sus atributos. Pero es el simplificado, quemamos o gastamos, un poquito en la línea de segunda y de Imperium Maledictum también, que a mí me parece estupendo. Tienen cosas súper chulas, como os he comentado antes, que son los portentos sombríos. Sí, Traducción sí, eso me mola. by the way, que son aventuras en las que se reúne el grupo de jugadores y digamos que son su aventura de inicio antes de empezar. Bueno, la gente cuando me dice, oye, ¿qué aventura coge para empezar con The Old World? Ninguna, porque ya las tienen. Ya tienen sus propias aventuras de inicio y tú tienes que desarrollar ese portento sombrío que te lo explica. Tienes también, por ejemplo, el sistema de contactos. El sistema de contactos es una cosa súper chula. Una cosa que resuelve muy bien en The Old World, que por ejemplo en cuarta estaba muy en el aire, que siempre ha sido ese tema de las propiedades. Las propiedades siempre han quedado como un poquito desdibujadas, porque además, joder, tú ten en cuenta que es muy complicado ahorrar para comprarte algo, porque al final, como no hagas una empresa específica de las que tienes disponibles, te fundes todo, porque la vida en el viejo mundo es muy jodida. Los alquileres están por las nubes. Pero aquí, por ejemplo, tienes... Como aquí. Igual, es que Estamos igual en España. el viejo mundo es la España del 2025. Pues hay un sistema que, aparte de lo que se suele decir los enseres propios, los trappings, hay una cosa que se llama assets, que son cosas especiales. Animales, vehículos. Joder, un poquito en la línea de los vehículos, o sea, de los objetos especiales de Fate. Sin ser objetos con esas características, pero especiales, ¿no? Locales, casas, pero más allá de que tú tengas, no, es que tengo un chamizo donde me tiro muerto por las noches. No, este chamizo tiene algo especial porque aquí murió la abuela y se te aparece por las noches, por poner un ejemplo, ¿no? Y hay otras cuestiones. Después tienes, por ejemplo, el sistema de contactos. Es un juego nacido para establecer contactos un poquito en la línea de los patrones de cuarta, que además se plantearon y se establecieron de primera en Imperium Maledictum. El patrón es el tío que dirige tus aventuras, el que te da los encargos, el que te puedes basar en él, un poquito tu jefazo. No suele encajar mucho por lo menos con nuestra forma de entender las aventuras, por lo menos en España. En otros sitios no lo sé, pero aquí en España tener un jefe siempre, el personaje del máster no suele caer bien, pero aquí lo tenemos. Y aquí no son tanto los patrones como los contactos. Y después nada, pues plantea una cuestión relacionada con las clases muy divertida, porque como no hay colegios de magia, Ya. eso es súper divertido.
A ver, es una. A ver. A ver, espera. Es un poquito. Estoy buscando 200 años antes. Vale, vale. 200 años antes. 200. Sí. Pero que tampoco es nada. Puede que incluso haya algún elfo de cuarta que haya vivido la época de los tres emperadores. Claro, claro, claro. Si tenéis el mismo personaje en ves. Duel Wall, en cuarta edición dicen, coño, pues si yo conocía a tu bisabuelo. Pues ya ves. Claro. Es que encima es muy curioso. A ver, a mí lo que menos me gusta son los orígenes. Y os voy a explicar por qué. Aparte que yo soy muy poco amigo de los bretonianos porque me parecen una nación extrema. Es una nación extrema. Igual que los estalianos son una nación que, como se ha profundizado poco en ellos, son una nación extrema. Solo te quedas con los estereotipos. Bueno, aparte que los bretonianos están metidos con calzador, como tantas muchas otras, porque son directamente de otra época. O sea, están, pues bueno. Sí, bueno, Ya, sí. la de el historicismo. No vamos a entrar, no vamos a entrar. Le puede explotar la cabeza a cualquier persona que haya estudiado, que haya leído 2 libros. No tiene por qué haber estudiado. Mira, pero bueno, es eso que dividan entre imperiales y bretonianos. Bueno, más que nada porque los bretonianos están un poco como la comparsa que te llega desde otro lado. Y como es un poquito como pues esas personas que llegan para desestabilizar, porque como ahora hay una guerra, digo, pues vamos a ver si aprovechamos un poco, pero bueno. No. Así como no me gustan. A mí particularmente no me gustan traer personajes del juego de batallas al juego de rol, salvo que sean PNJs. Es decir, Sí, claro, claro. no me parece mal que tú quieras hacerte un caballero de la Red War. Pero, tío, tarde o temprano te van a mandar lejos de tu grupo de juego. Y eso no, a mí particularmente no me interesa forzar esas situaciones. Claro. Así como tampoco me interesaría es que además parecen personajes como, no sé cómo decirlo, como muy extremos, ¿no? Como decir, aparezco el elegido, ¿no? Imagínate un caballero bretoniano elegido, tocado por la dama y tú dices, madre mía. Ya. Con un código ético que choca directamente con... Y el resto de los personajes son un sacador de tumbas, un borracho y... Claro. ¿Qué tú dices? Bueno, vale. Pero es igual de extremo que, por ejemplo, cuando hay personajes no humanos, salvando a lo mejor un poco los halfling porque son acomodaticios, o los enanos, bueno, no, los enanos no, pero cuando llevas enanos y elfos en el mismo grupo, te dices, madre mía. Ya. Es como súper extremo, tío. Empiezan Sí. ahí, además, y encima gente, por ejemplo, que conozca el trasfondo de Warhammer. La que te pueden liar. O sea que podríamos decir que tenemos que The Old World es más accesible, con una menos carga de reglas, que no por ello sacrifica profundidad, podríamos decir, ni atmósfera oscura ni nada de eso, pero indudablemente mucho más accesible, que es en cierta medida lo que mucha gente andaba pidiendo, ¿no? El componente, claro, el componente de personaje, digamos que lo amplían de otra forma, lo hacen más sencillo. Es decir, en vez de darte lo que hablábamos, en vez de que tú me des una motivación para que los personajes, ya sabes, las motivaciones de grupo, a largo plazo, a corto plazo, te damos un portento sombrío para que juguéis eso y ya estéis todos juntitos. El tema, ya te digo, de los assets, lo que son las propiedades o como quieran traducirlo, pues te quita también, le da un poquito más de relevancia al personaje en base a esa cuestión de decir, oye, pues yo tengo aparte de lo que llevo encima, tengo más cosas y no parece como que no se lo tuvieran que ganar. Bueno, un poquito todas esas cuestiones. ¿Tú lo has jugado, The Old World? ¿Qué va? Todavía no. Pero te llama la atención, lo vas a jugar, ¿no? Sí, yo creo que sí. No para dejar, no, evidentemente no para dejar de jugar a cuarta, porque al final lo que me gusta específicamente de cuarta es el tiempo histórico en el que están, específicamente además cuarta edición, porque están antes de todas esas cosas que ocurrieron, la guerra del caos y tal, antes de los sucesos que acabaron con Uberreik. Están en ese punto en el que se pueden jugar aventuras por todos lados sin que haya ningún evento apocalíptico que se lleve por delante, yo qué sé. Es que como hay tantos... Sí, pero claro, tampoco hay guerras vampíricas, o sea,
¿sabes lo que te quiero decir? Que pueden brillar los personajes o puedes, sin que de repente te encuentres como que hay una guerra. Es que las guerras Te lo paralizan todo, claro, es que es una jodienda. es, es un Deus ex machina, la guerra. Es que para eso está el juego de batallas. Efectivamente, eso iba a decir. Yo entiendo a la gente que juega ese componente dramático de la guerra, de... Joder, hemos visto campañas de compañeros pues liados con grandes personajes, de que te enfrentas a personalidades del viejo mundo. Clásico, la típica guerra contra los vampiros. Por ejemplo, sacar un Vorkastein en pantalla es súper guay, pero te aleja un poco de ese estilo cercano o casero, pequeño del héroe del viejo mundo. Efectivamente, que era la propuesta original. O sea, abajo de la sociedad. Efectivamente. ¿Y tú crees que se pueden canibalizar los dos juegos, cuarta edición y The Old World? No. Así como tampoco se canibalizan Wrath and Glory e Imperium Maledictum, porque son propuestas diferentes. Sí. Ni tampoco creo que se vaya a canibalizar cuando saquen la herejía de Horus, que yo no sé cómo coño se va a poder jugar ese juego. A mí que me lo expliquen. Lo tengo con... Me da mucha curiosidad porque es una época tan específica, con un componente tan claro y la sociedad del... que ni siquiera es el 41º milenio. Ya. Para atrás. Ya. Para atrás. Y Claro. además, ese componente de guerra y de conflicto a gran escala que tú dices, ¿y yo qué hago? Pues nada, misiones de aquí para allá, que tú dices, bueno, ya lo pueden hacer variado, ¿eh? Si no... Ya, sí, te entiendo. Vale. O sea que puede convivir perfectamente en paralelo con cuarta edición, vaya. Perfectamente, si a la gente le sobra la pasta. ¿Crees, Está más que comprobado. ¿Crees que va a haber más gente que se va a quedar con el sistema más accesible de The Old World? ¿O que No. somos unos masocas, no? No, aparte que no se va a editar en español. Ah, ¿no se Es edita un al final? lastre. No Yo creo hay... que no. ¿No? No, si no se editó Wrath and Glory, que es el sistema. Es el sistema para jugar con testosterines For the Emperor y Daka Daka. ¿Cómo se va a editar este? Pero no había nadie que haya estado interesado ni nada, ni siquiera... A ver, debe ir a jugar sus cartas, se ha sacado Imperium Maledictum y otra licencia más, ¿no? Teniendo en cuenta lo que ya tiene en la recámara. Es complicado, no. Ya. Salvando, nah, es complicado. Es muy complicado que se arriesguen, porque además es un juego que necesita de material adicional, hay cartas, hay muchas mandangas que después si no las editas te las echarían en cara. Ya. Eso no le interesa a una editorial. Un juego de cartas y de dados y de historias y de... Nah. Cuanto menos mierdas, mejor. Salvando los juegos que no puedes hacer con esas mierdas. Como Daggerhead. Como Cardio Navaja. Daggerhead. Ya, Cardionava. Vale, ok. Hostia. Eso es de un colega mío, eso es de Dani. Vale. Es muy bueno ese chiste. ¿Qué más teníamos por aquí? Bueno, opiniones personales. Creo que hemos hablado un poco de esto también. ¿Qué más cosas? Bueno, ¿qué esperamos del futuro del juego? Con el tema de la continuidad, el soporte o la transición a The Old World, ¿cómo ves tú esto? De transición no va a haber, van a convivir, van a estar en espacios paralelos. Lo que pasa que el modelo de Old World de 2 libros se va a extender a todas las líneas de Salvando en Wrath and Glory, ¿no? En Ira y Gloria, ¿no? Parece una película de Almodóvar. Pero sí. En Ira y Gloria no, porque eso es ya tienen una línea muy específica y además directa para los que ya sabemos. Pero en los demás sí, ese planteamiento de libro del jugador más libro de trasfondo para el director de juego, sí, eso ya les ha venido muy bien. Les ha permitido diversificar
en un tiempo donde el propio Dominic McDowell decía que estaban las cosas muy caras para editar libros en papel, muy, muy caras para mantener los precios. Si os dais cuenta, es una línea con libros a todo color que están en algunos casos por debajo de los 30 euros en inglés. Y si no, entre 30 y 40. Eso ahora mismo en tapa dura y con tratamiento uva y... A mí me parecen que están bien de precio, ¿eh? Es que ese es parte de su éxito, que es una línea sostenible económicamente, entre comillas. Entre comillas. Entonces dicen, ¿qué hacemos? ¿Un libro de 40 euros o lo dividimos en dos de 30? Sí, porque es que al final el que es coleccionista al final te lo va a coger, es que lo sabes. O sea, venimos a lo que venimos. Sí, nada más que ver cómo tiene la estantería detrás. El TOC del coleccionista es una enfermedad a la que Claro. es muy difícil hacer, a no ser que te decepcione y te digas, hasta aquí hemos llegado, y te digas, esto es una mandanga y te vemos las costuras, lo demás, pues bueno. Bueno, por el momento, esa jugada de 2 libros por cuestión, bueno, a ver qué tal funciona. Espero con muchas ganas, por ejemplo, el suplemento de Marienburg, que yo creo que puede ser es algo muy esperado por la gente, porque Marienburgo yo creo que es una de las ciudades más queridas por la afición. Sí. Por su carácter loco, por todas las aventuras que se han jugado allí. Efectivamente. O sea, es la puerta además al resto del mundo. O sea, es una pasada. Esa ciudad es una gozada. ¿Qué te gustaría a ti a nivel de campañas o aventuras después del enemigo interior? ¿Qué viene después del enemigo interior? A nivel de aventuras, no de suplementos de lore, ¿eh? A nivel del enemigo interior no hay nada. Está el vacío. El enemigo interior es esa campaña secular en la que tú terminas y te dices, yo ya no voy a volver a jugar en la vida. Ya no queda nada más. No, es así. Es una campaña vital. Los personajes se retiran y a otra cosa mariposa. A nivel de edición es muy, muy, muy complicado. Porque, por desgracia, a ver, las cosas como son. Y se nota porque han dejado de editar aventuras en digital. Llevan un retraso importante en volver a sacar una aventura en Warhammer. Hay muchos libros de reglas, muchos libros de ambientación, pero no han vuelto a sacar una aventura para Warhammer desde el suplemento digital de el Capitán Flarel y sus tripulaciones salvajes. Entonces es muy complicado. Las aventuras de Warhammer son icónicas. ¿Y a ti no te gustaría que se escribiesen originales nuevas? Sí, claro que sí, pero jugar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Hacemos una campaña apocalíptica en la que hay voces agoreras por todo el imperio? Pero yo creo que no haría falta hacer una campaña increíble, increíble, o sea, de grande, ¿no? O sea, a mí me gustan mucho las aventuras relativamente cortas o más o menos largas, como la de la muerte cabalga hacia Halt. Hacia Hal, o sea, más o menos de esa... Highway. Sí. De esa envergadura, más o menos, que no son cortas, pero bueno, te pueden durar un par de sesiones buenas, ¿sabes lo que te digo? De esa duración, cosas así. A ver, las aventuras cortas, por ejemplo, de esta edición son súper chulas. Reeditaron Noche de Sangre, que es Night of Blood de la clásica, sí. Y les quedó muy fina, porque, a ver, esa aventura tiene 2 cosas. La de... que está gratis, además. La tenemos gratis. Aquí la tenemos, que hay un montón de material. Por ejemplo, la de El infierno cabalga hacia Half, que está muy chula. Sí. Las miradas matasen, que forma parte de Aventuras en VR, que es una aventura súper completa, con un montón de cosas. La que estáis dirigiendo vosotros, Corazón de Cristal, que es una aventura que además tiene una cantidad de referencias cinematográficas que te asustan. Es una gozada de aventura que te lleva además... Esa es una aventura además que te lleva... tiene un poquito de viaje, te lleva hacia rincones olvidados de Raidland y vives una aventura súper tocha, sí. Pero que de repente dices, ¡guau, la hostia lo que hemos vivido! Y vuelves y la gente, lo que decíamos, que a cuánto quiere el kilo de manzanas, coño, que se queda mirando como un pasmarote. Claro. Yo he salvado el imperio. Lo que tú quieras, pero ¿cuánto me ofreces? Claro. Yo no puedo decir nada pero bueno, ya está grabado, ya lo veréis. O sea, me dijeron, bueno, el viaje rápido tal, para la torre y tal, no sé qué, las montañas, lo hacemos
en viaje rápido, ¿no? La siguiente sesión ya estamos en la torre. Digo, ¿cómo? Digo, día a día vamos a ir. No, no, porque aparte vas a viajar por una serie de sitios súper interesantes, conocer localidades con una idiosincrasia muy concreta, descritas en literal, tres frases, pero que cada una de ellas tiene una cosa diferente. Vas a poder meter ahí, por ejemplo, edificios del suplemento de edificios de Reikland, personajes. Puedes incluso meter pequeñas aventuras que tengas en el Aventuras en Reikland 0, el que Sí. son para los personajes específicos de la caja de iniciación. Hay muchas cosas. Sí, bueno, ya lo veréis según salgan los episodios. No quiero hacer spoilers, pero bueno, los No. personajes míos decidieron ir campo a través. La que se lió, bueno. La que está lía, ya veréis. La que está lía. Entonces, me gustaría volver a ver a ver, lo que hemos comentado. Dice, lo primero de todo, para hacer material nuevo necesitamos antagonistas de calidad. ¿Qué volvemos? ¿A basarnos en un culto que amenaza al imperio sobre el principio básico del enemigo interior que está... Vale, sí o no. ¿Qué analizamos? ¿Una invasión? Bueno, o lo que tú dices, o hacemos un suplemento con pequeñas aventuras que se juegan, a lo mejor incluso recuperando. A mí me gustaría mucho un suplemento como el Zoo Imperial, pero de aventuras. Sí. Yo partiendo de la base que a mí me gusta más esa propuesta, o sea, el suplemento con aventuras. Ya tenemos los personajes pregenerados, ahora vamos a hacer el libro de aventuras de los que se fueron a buscar las criaturas para el Zoo Imperial y se dieron una vuelta por todo el imperio. Por ejemplo, tenemos, a lo mejor incluso molaría una reedición de Castillo de Drakenfels. Sí, eso ya lo he dicho yo muchas veces. A mí el Castillo de Drakenfels, que es uno de mis preferidos, me encantaría. O yo que sé, que siempre me ha llamado mucho la atención. Un suplemento de aventuras ambientadas en Silvania, haciendo mucho énfasis en el tono gótico y victoriano y todas estas cosas. Pues estaría guay, sí. Claro, a lo mejor molaría también viajar a otras regiones imperiales como Talavekland y tal. Lo que pasa es que como la base de Cuarta es en Reikland, sí, pues prácticamente todas sus aventuras están ahí. Todas, por no decir. Y bueno, pero a lo mejor podríamos salir fuera de Reikland, dado que realmente se ha salido, joder, Alcemund, Midenheim, etcétera, no están en Reikland. Aventuras, por ejemplo, en el Mar de las Garras, aunque tenemos, por ejemplo, la de Skeleton Crew, que es la de... Sí. Yo la titularía igual que la serie de Disney, la de Tripulación Perdida, me parece bien. Skeleton Crew es un juego de palabras intraducible del inglés, porque significa los marineros mínimos que necesitas para manejar un barco y te quedas con ellos cuando ya la cosa está chunga. Es decir, una tripulación esqueleto es un barco fantasma porque hay poca gente o nadie. Y va solo el barco. Aventuras en Salcemund, por ejemplo, que es una ciudad maravillosa. Es una ciudad súper chula, que además también tiene su propia idiosincrasia. O sea, hay cosas. Campañas grandes es muy complicado, porque fíjate, cuando vimos la que dirigiste tú de los 1000 tronos. Los 1000 tronos, por ejemplo, es una campaña de corte mesiánico. Sí. Con un falso profeta. Es que eso es muy molón, pero tienes que saber escribirla, porque tienes que empezar por lo bajo, muy bajo, y después ir aumentando el mito poco a poco hasta que ¡pam! Y figuras mesiánicas ahora mismo, en el momento en el que nos encontramos, habría que inventar alguna. Y lo problema es que si inventas algo, tienes que chocar con algo que ya está escrito. Ya. Es la tormenta del caos, el fin de los días, etcétera. Pero yo, sinceramente, eso, intentar o traer alguna cosita súper chula que tengamos de primera. Yo Castillo de Drakenfeld viene de puta madre, porque además es que es en la zona donde estamos. Sí. No tienes que andar haciendo ninguna hostia. Ojalá lo reeditaran. No creo que vaya a pasar, pero bueno. Bueno, oye, ahora mismo, por ejemplo, está un poquito en el aire eso, porque decían que iban a sacar en la última actualización, que hicieron una entrevista en el canal de Jordan Sorcery.
Fue el Patrick Murphy y el jefazo, el McDowell, y dijeron que, bueno, Marienburgo sí o sí, para que lo gocemos todos. Ujú. Además, con un arte de esos que dices tú, ¡buah, chaval, qué bocho, cómo mola esto! Y después un suplemento que iban a agrupar suplementos digitales, que yo creo que definitivamente es el Aventuras del Viejo Mundo, que hay un montonazo. Es Mm. que digitalmente hablando, hay otras líneas que me gustan mucho, que salieron así un poquito de soslayo, como es el Encuentros Peligrosos, el Perilous Encounters, que tiene una serie de cosillas súper chulas, como es el tema de la caravana de los muertos, el tema de tribus Goblin y tal. Y yo creo que lo que también tienen es que recuperar la línea digital, que la tienen un poquito abandonada. Y lo demás, pues bueno, lo que traigan. Que al fin y al cabo, oye, Pues ahí estaremos, sí. es su labor. Bueno, para ir cortando ya, ¿qué recomendarías tú de suplementos o aventuras para nuevos jugadores? ¿Recomendación tuya personal o tu top, como tú prefieras? Para empezar, la caja de inicio. La caja de inicio. La caja de inicio y los personajes de la caja de inicio corregidos con lo que hay en inglés. ¿Vale? Vais al drive-thru de Cubicle 7, echáis un vistacito a los personajes que hay, porque en las aventuras de la caja de inicio os van a pedir tiradas de habilidades que no tienen. Ya. Y tú dices, colega, no pasa nada. Y si no, improvisáis y tiráis otra cosa y ya está, que tampoco se va a morir nadie. Lo primero, la caja de inicio que empieza la campaña de Uberrake. Seguir con las aventuras digitales que tenéis ya gratis en la página web de Devir, súper chulas. Si las miradas matasen, Noche de Sangre. Noche de Sangre. La de algo nos llama, perdón, Something is Knock, algo nos llama. O la que comentaba Pumu, el infierno cabalga hacia Hal, que además ahí puedes soltar el Highway to Hal y poner a CDC y quedas como Dios. O sea, ahí ya coronas. Y después, sí que es cierto que es muy recomendable ir cuando se pueda, económicamente hablando, o cuando tú ya te veas suelto, ir a por el suplemento, a las armas, y vientos de magia. Para que de ese modo, pues oye. Y además es que en el vientos de magia te viene todo el tema de patrones que te dan más aventuritas. Sí, coincido completamente. O sea, la caja de inicio es un must. Hay que tenerla. Se merecería una reedición, ¿eh? Sí, desde luego. Hay mucha gente que no le gusta la aventura esta de haciendo la ronda. Bueno, o sea, aventura, o sea, aventurilla, ¿no? Es ahí como una especie de quimera de cosas ahí, batiburrillo, más que una aventura propiamente dicha. Pero sí, una reedición. Está muy bien la caja de inicio, es increíble. Pero si no te gusta haciendo la ronda, pasa de ella. Efectivamente. Las cortitas que hay en el Uberrake 0, que están relacionadas con los personajes, son muy chulas y muy interesantes. Yo he dirigido esas aventuras en jornadas más de una. O sea, más de una de esas aventuras por separado funciona muy bien. Tienes que poner un poquito de tu parte, pero funcionan de lujo para una sesión y tal. Y las puedes encajar haciendo además una cosa súper chula, que es cada día un personaje es el protagonista. Y además porque te viene la aventura, o sea, no porque tú digas es que es mi primo y... sino porque es la gracia de la aventura. Pues bueno, ahí tenemos el top de recomendaciones de Capitán Mordigan y algo más antes de cortar este primer episodio de Voces del Viejo Mundo. Que no os dé miedo acercaros a la cuarta edición, coged lo que queráis y quitad lo que os sobre. Va a funcionar con lo básico. Leed el manual porque además se lee muy bien. El revisado, además, corrige las cosillas que no tenía la primera edición. Estamos hablando de la edición en castellano. Corrige esas cosillas, pero que sigue siendo una lectura súper agradable porque el libro está muy bien editado. Y después ir navegando sobre todo yo os recomiendo que naveguéis sobre las necesidades de los personajes.
perded un poquito de tiempo en esa sesión cero con las motivaciones del grupo, individuales, porque eso os va a dar después un gustazo que cuando aparezcan en la aventura te vas a sentir el protagonista, que al final es de lo que se trata. De que tus personajes sean los protagonistas. Y este juego convierte a los personajes en protagonistas de muchas formas. Y eso no te lo dan otros, ¿eh? Sí. Mira, me acabas de dar una idea para un posible nuevo capítulo de este podcast, de cómo hacer realmente una sesión cero, cómo acercarse a ella desde Warhammer, desde esta cuarta edición. Me gustaría andar en eso, a ver qué experiencia también nos puedes dar tú, o consejillos que a ti te han servido en base al sistema. Me ha gustado, puede estar guay. Me apunto. Bueno, y pues poco más. Hasta aquí este primer episodio de Voces del Viejo Mundo. Espero que os haya gustado. Un gusto contar contigo siempre, Capi. De verdad me inclino. Y nada, que sepáis que podéis encontrarle en el canal de Friki Vetusto, allí en la sección del Viejo Mundo. Así que sin más, pues muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Chao.